y de que esté de pie la gente depende de que no pueda oír la gente que está detrás. Ahora ya no está tan caliente el suelo y os invitamos a que os sentéis, que ahora mismo vamos a empezar con otro debate que os va a encantar. Y nada, directamente. Buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por tener la oportunidad así de compartir estas cosas con vosotras. Cuando hablamos de una economía que ponga la vida en el centro, cuando hablamos de una economía que sitúe y como objetivo la reproducción social, la primera pregunta obligada que nos tenemos que hacer es cuáles son las dependencias materiales que tiene la vida humana. Y la vida humana tiene fundamentalmente dos tipos de dependencias materiales. La primera es una dependencia de los ecosistemas. Comemos, respiramos, vivimos, nos vestimos, construimos los lugares donde vivimos, nos transportamos. Todo el marco de infraestructuras que hay en nuestras ciudades sale directamente de la naturaleza. Por tanto, somos personas absolutamente ecodependientes. Dependemos radicalmente de la naturaleza. Pero además, la vida humana tiene una segunda dependencia material, y es la dependencia de otras personas. Cuando un ser humano nace, desde luego durante sus primeros años de infancia, cuando seamos mayores, volveremos a depender de otras personas. Las personas que presentan alguna discapacidad severa o alguna diversidad funcional necesitarán de otras personas a lo largo de toda su vida, cuando estamos enfermas. Es decir, los seres humanos somos también seres radicalmente interdependientes. Vivimos, existimos y podemos tener vidas dignas porque hay otras personas que nos dedican una cantidad ingente de horas de trabajo simplemente para estar vivas. Y en el marco de las sociedades patriarcales, esas horas de trabajo las realizan mayoritariamente y de forma casi exclusiva las mujeres. Por tanto, tenemos estos dos elementos de dependencia que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Pues que para ambas dependencias existen límites. Nuestro planeta es un planeta físicamente limitado. Aquellos recursos que llamamos no renovables están limitados simplemente en la cantidad en la que existen. Es decir, los minerales, los materiales que alberga la corteza terrestre, la energía de carácter mineral, es decir, la energía fósil, es finita y se agota. En segundo lugar, aquellos recursos que llamamos renovables, como puede ser, por ejemplo, el agua, es verdad que se regeneran, pero presentan límites en cuanto a la velocidad de su regeneración. Es decir, el ciclo del agua, la capa de ozono o la fertilidad de un suelo no funcionan a la velocidad que determina el metabolismo urbano industrial. Funciona a la velocidad que los miles de años de evolución del planeta han acertado de alguna manera a componer. Por tanto, también existen límites. Y un tercer límite importante es el de los sumideros del planeta. Todo aquello que generamos como residuos es degradado por una serie de procesos que se dan en la naturaleza y que hacen que todos esos residuos vuelvan a reincorporarse en los ciclos de la naturaleza. En el momento actual, la velocidad de generación de residuos es tan brutal que directamente estos sumideros han dejado de funcionar, del mismo modo que una alcantarilla, cuando cae una tromba de agua, deja de tragar y se producen inundaciones. Y por eso aparecen fenómenos de contaminación, de polución, fenómenos como los del cambio climático, porque todos esos residuos salen fuera de sus ciclos habituales y se acumulan. La vida humana también presenta límites en cuanto a los propios cuerpos. Somos seres humanos que vivimos encarnados en cuerpos vulnerables que se enferman, que envejecen y que mueren. Y el capitalismo vive también de espalda a esto. Y vive como si los cuerpos no envejecieran y nos exige permanentemente que nuestro cuerpo sea como una nueva mercancía que siempre tiene que estar flamante. Excuso deciros que si no se mira el envejecimiento, la enfermedad, la discapacidad, o se ha desarrollado esa cultura contra la muerte y ese miedo a la muerte, las personas que directamente trabajan cuidando los cuerpos vulnerables son muchísimo más invisibles, ¿no? El hecho de haber creado un sistema económico que vive de espaldas a las dependencias de la vida humana, que vive de espaldas a sus límites, lo que ha hecho ha sido desarrollar una cultura de guerra contra la naturaleza y contra las personas.
Y apenas después de 2 siglos de capitalismo, apenas después de las últimas décadas, sobre todo, en que esta dinámica se ha acelerado de una forma muy grande, nos encontramos con una crisis estructural que está ahora mismo escondida detrás de la crisis económica y financiera. Una profunda crisis ecológica, una profunda crisis de cuidados, una profunda crisis que lo que hace es poner en riesgo el futuro de la vida humana y del resto de la vida. ¿Por qué se ha producido esta crisis? Pues fundamentalmente por mucho de lo que comentaba antes estupendísimamente José Manuel. La economía capitalista, la economía convencional, se ha construido reduciendo el concepto de valor, reduciendo el concepto de producción solamente al mundo de la vara de medir de lo monetario. Es decir, solamente tiene valor en nuestra cultura capitalista, aquello que puede ser traducido a euros. Pero ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale una vejez digna? ¿Cuánto vale una crianza decente? ¿Cuánto vale una vida que merezca la pena ser vivida? La gente está dispuesta y está Todas confiada, estas determinada para cosas luchar no contra pueden ser traducidas a valores monetarios, aunque el sistema lo intente. Y por eso aparecen estos mecanismos, por ejemplo, de comercio de emisiones, que se suponía que iban a ayudar a reducir las emisiones de CO2 y a paliar el problema del cambio climático, y que han generado nuevos negocios para los mismos de siempre, mientras las emisiones de CO2 crecen sin solución de continuidad, poniendo en riesgo la vida precisamente de aquellos que menos han generado estas mismas emisiones, ¿no? Bueno, el asunto es que después de varias décadas y varios siglos de funcionar de esta manera, estamos en un momento en el que ya no estamos en riesgo de superar los límites del planeta, sino que se han superado. Desde hace varios años, los informes, por ejemplo, que tienen que ver con la huella ecológica o el informe Planeta Vivo, nos demuestran que de alguna manera se ha superado la propia capacidad, la biocapacidad de la Tierra, ¿no? Y esto nos somete y nos sume en una situación en la que también tenemos que hablar de las diferencias territoriales. Nuestra cultura hoy, todas las economías que se llaman desarrolladas son economías caníbales. Hoy, cuando nosotros y nosotras mantenemos su consumo de teléfonos móviles, coches, infraestructuras, kilómetros, desplazamiento, energía, que sobrepasan los límites y las capacidades de los territorios del Estado español, lo estamos haciendo a costa de otros territorios y de otras personas. Ahora mismo, si toda la población del planeta consumiera como una media de una persona del Estado español, harían falta más de 3 planetas. No existen 3 planetas, existe solamente uno y está parcialmente devastado. Y desde un punto de vista moral, nos encontramos con la situación de que cualquier consumo material individual que no sea físicamente extendible al conjunto de la población del planeta no es un derecho, sino que es un privilegio. Y por eso, y en ese sentido, es en el que planteamos que nuestras economías son caníbales. Crecen a costa de otras personas y de otros territorios. Muchas cosas, y yo creo que Guiomar en su intervención anterior lo ha explicado magníficamente, muchas cosas no tienen reflejo en los instrumentos al uso que tiene la economía capitalista y la economía convencional. Es decir, no se disponen de instrumentos que permitan de alguna manera verificar o comprobar la destrucción de elementos básicos para la vida humana. Y ella lo planteaba muy bien con el ejemplo del Producto Interior Bruto, y otro compañero que hablaba de sanidad después también. La salud no suma en el Producto Interior Bruto. Lo que suma es estar enfermos, porque el negocio de la industria farmacéutica es que compremos medicamentos y no que estemos sanos. La paz no suma en el Producto Interior Bruto, lo que suma es la guerra. Pero es que un río contaminado vale más que un río limpio, porque hay que gastar para descontaminarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que si tenemos unos instrumentos económicos que no contabilizan cosas fundamentales para la vida humana, y además suman la propia destrucción como si fuera riqueza, nos encontramos absolutamente ciegos y ciegas para determinar por dónde orientar la economía. Por eso estos instrumentos no nos sirven, ¿no?
La economía feminista y la economía ecológica, que son dos visiones heterodoxas dentro de la economía política, han coincidido en señalar, en utilizar la metáfora del iceberg para explicar lo que es nuestro sistema económico. En la parte que sobresale por encima del agua, la parte que se ve, que es la más pequeña, está el mundo de lo que se compra y lo que se vende, el mundo de las acciones, el mundo del empleo remunerado, el mundo de la especulación, el mundo de las primas de riesgo. Y debajo, escondido con un tamaño mucho mayor y sosteniendo lo que hay arriba, está la explotación de trabajadores y trabajadoras en el empleo remunerado, como muy bien había venido trabajando la economía política y el marxismo desde hace muchísimo tiempo. Pero está también el deterioro y el agotamiento de los recursos no renovables, el deterioro y la destrucción de las dinámicas planetarias que permiten de alguna manera poder regenerar procesos básicos para la vida humana y el resto de la vida, y está la explotación de una cantidad ingente de horas de trabajo que se hace en el mundo oculto de los hogares. Trabajo que realizan, insisto, fundamentalmente las mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino porque vivimos en sociedades patriarcales y nos lo impone el propio patriarcado. Las mujeres no tenemos ni debemos que ser cuidadoras de Nos nadie. En encontramos caso de entonces hacerlo debe ser con que computado en el sistema nuestros económico. indicadores económicos nos hacen llamar producción a todo aquello que hace subir el Producto Interior Bruto. Pero claro, es un problema enorme no analizar la naturaleza que sostiene esa producción. Es fundamental pensar qué estamos produciendo, con qué lo estamos produciendo y para quién lo estamos produciendo. El sistema económico, a través de indicadores como el Producto Interior Bruto, no se preguntan por esto. Y por eso, como lo dice de una forma muy bonita un poeta, Jorge Rietzmann, tenemos unos indicadores económicos que no nos permiten distinguir entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Y eso es un problema brutal que no nos permite analizar por dónde tenemos que caminar. Bueno, pues el capitalismo en este momento, y con la cumbre de Río dentro de nada, de Río +20, se postula a sí mismo, en el marco de esta cumbre, como el que puede llegar a construir una especie de capitalismo verde, una especie de capitalismo humano. Como el propio sistema capitalista se basa en el crecimiento constante, como se ha explicado antes, y en la acumulación, y el planeta es físicamente limitado, es obvio que el capitalismo jamás podrá ser verde. Como es obvio que el capitalismo jamás podrá ser humano, se podrá poner una máscara, pero se construye contra la lógica de los cuerpos y contra la lógica de las personas. La lógica de la vida se opone esencialmente a la lógica del capital. Y por eso nos encontramos con un problema a la hora de ver, a la hora de tratar de darle la vuelta y de combatir bastante todos estos discursos de propuestas del New Green Deal, todas estas propuestas de crecimiento verde que de alguna manera vuelven a prometer que vamos a ser capaces de salir de esta situación con más capitalismo y mejor orientado, ¿no? Por tanto, si el mantenimiento de la vida y la reproducción social no está en el centro de la economía capitalista, no es su principal objetivo, no puede ser que sean los mercados quienes organicen nuestros tiempos y nuestros trabajos y nuestros espacios. Tiene que ser una economía que ponga la vida en el centro, que ponga el bienestar en el centro, la que organice de alguna manera los tiempos y estos trabajos, ¿no? Por eso, la economía feminista y la economía ecológica, a mi juicio, son absolutamente indispensables para volver a caminar en una senda que permita construir esa economía diferente, ¿no? Una economía feminista y una economía ecológica, lo que se plantean es hacerle 3 preguntas al sistema económico. La primera sería, ¿qué necesidades son las que hay que satisfacer para todos y todas? Porque el capitalismo no pregunta por necesidades, habla de demandas, y las demandas solamente puede afrontarlas quienes son personas solventes. Tenemos que hablar de necesidades. El segundo elemento sería preguntarse qué hay que producir para satisfacer esas necesidades,
porque muchas de las producciones que se están dando ahora mismo no solamente no son necesarias para el bienestar de las personas, sino que son nocivas, son dañinas. Se ha hablado de Eurovegas, se ha hablado de las bombas de racimos, se ha hablado de armamentos, pero podríamos hablar de temas más polémicos, como es el sector del automóvil. Es imposible pensar en mantener un sector del automóvil y que la gente vaya a tener que ir cambiando de coche cada 6 meses para poder mantenerlo. Hay que darle la vuelta a ese tema. Y si hablamos de necesidades y de producciones, nos tendremos que preguntar por los trabajos. ¿Cuáles son los trabajos socialmente necesarios? Que serán los trabajos que den satisfacción a las producciones necesarias. No todos los trabajos son necesarios, aunque sea súper polémico decirlo en este momento. Hay trabajos que son dañinos, y como trabajos nocivos y dañinos, si no pensemos en todo lo que se ha generado con el negocio de la especulación, son trabajos que tienen que desaparecer. Aunque sea, desde luego, protegiendo públicamente y protegiendo socialmente a las personas que ahora mismo están ocupadas en esos sectores y que habrá que reconvertir. Tendrá que hacerse con mecanismos de transición justa, pero hay que cambiarlos, porque además ya no es solamente una opción ética o estética, es que los propios límites del planeta lo van a imponer. Es decir, decrecer la esfera material de la economía no es una opción, los límites del planeta lo van a imponer. Y de momento lo están imponiendo por la vía de que quien tiene más poder, quien tiene más armas, quien maneja los hilos de las reglas injustas de la economía, sean las que se vayan apoderando de recursos decrecientes y que cada vez más gente vaya alimentando esa bolsa de excluidos ambientales. Preguntémosles, por ejemplo, a la población de Irak, además del tema de la guerra, cómo viven el decrecimiento enorme de consumo de petróleo per cápita que se ha producido en Irak desde que se produjo la invasión. Porque el interés no era solo apoderarse de las fuentes energéticas, que era un interés claro, sino conseguir que la propia población de Irak, que tenía uno de los consumos más altos, evolucionara a unos consumos energéticos similares a los de la época medieval. Es decir, que este proceso de exclusión, este proceso en el que cada vez a más gente se la expulsa de la posibilidad del consumo material, es algo que está en marcha, y lo que sí podemos hacer, donde sí tenemos la opción, es en ver si este decrecimiento material lo organizamos con criterios de justicia, lo organizamos con criterios de equidad y lo organizamos repartiendo. En este sentido, las líneas irían en 3 focos. Lo primero, una batalla clara en el plano ideológico. Romper la idea de que vivimos mejor cuanto más consumimos, que es una idea que ha calado en el ADN, de la sociedad de una forma importante. En segundo lugar, darnos cuenta de que muchas de las categorías que maneja la economía convencional, y las maneja como si fueran leyes naturales, son cosas absolutamente ideológicas. ¿Por qué llamar inversión a la M70 y llamarle coste a la sanidad y a la educación? No son leyes naturales. La gente se vuelca con la Lorrero. Son cuestiones absolutamente ideológicas que se nos presentan como si fueran absolutamente ineludibles. En el plano de la política hay desarrolladas desde hace muchísimo tiempo mucha propuesta. Hemos podido hoy conocer aquí propuestas en torno a la fiscalidad, pero desde luego hay políticas de gestión del territorio en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la pesquería, en el ámbito de la industria. En todos los ámbitos hay propuesta desarrollada, puede que no esté bien hilada, puede que haya que darle vueltas para construir un relato potente con ella, pero hay propuesta. Tenemos también necesidad de articular una política de los tiempos, porque podemos evolucionar a sistemas en donde el trabajo remunerado requiera menos tiempo, donde se incorpore a la categoría de trabajo todos los trabajos necesarios para cuidar la vida humana, los que se desarrollan en las casas, los trabajos sociocomunitarios, y además estos trabajos se tienen que repartir. Una cosa bastante curiosa de esta crisis es verificar cómo el paro, sobre todo en los primeros años, en el año 2008-2009, el paro fundamentalmente creció por el lado masculino, es decir, cayó el sector de la construcción,
que era un sector profundamente masculinizado. Pues bien, la encuesta de uso del tiempo de 2010 muestra que con los maridos parados, los maridos en casa, el tiempo de trabajo dedicado por las mujeres que viven con sus parejas a las tareas domésticas ha crecido. Es decir, un tío cuando se queda parado es que se queda parado del todo. Y lo que no parece razonable es que una tarea central como es la de sostener el bienestar y la vida humana sea cargada solamente sobre los hombros del 50% de la población. Esos trabajos son responsabilidad de los estados y, por supuesto, corresponsabilidad también de los hombres, ¿no? El tercer elemento con política de territorios y política de tiempos es retomar la extraordinaria importancia que tiene hablar del reparto de la riqueza y de la distribución de la riqueza. Si el planeta es físicamente limitado y no cabe pensar que vayamos a poder hacer crecer una producción material de forma grande, la única forma de caminar hacia la justicia es repartir la riqueza. ¿Por qué no hablar de rentas máximas si hablamos de rentas mínimas? ¿Por qué no hablar o explorar algunas condiciones, por ejemplo, para la renta básica? ¿Por qué no hablar, se ha hablado aquí esta tarde mucho, de fiscalidad, de una fiscalidad progresiva? Pero sobre todo y fundamental, es necesario perderle miedo al gran tabú del tema de la propiedad. Sí, hay personas que sobreacumulan, lo hacen a costa de que otras personas puedan llegar a los mínimos. Podemos hablar todo lo que queramos de autosimplicidad voluntaria, pero en algún momento nos tendremos que plantear qué vamos a hacer con los que no quieren ser voluntariamente simples, porque a esos habrá que pensar cómo quitárselo. La gente está muy contenta con la charla de Guerrero. Simplemente decir que el capitalismo se vende a sí mismo como lo único intocable. El capitalismo defiende que se puede arrasar un bosque tropical para construir una mega represa, que no hay humedal que detenga la expansión de una urbanización, que no hay montaña que se oponga al avance de una carretera porque se puede tunelar, y eso lo multiplica hasta el infinito. Esas son las cosas que en demasía no debiéramos tocar, porque son de las que dependemos. Sin embargo, bien que se ocupa de mostrar a sí mismo, al propio capitalismo, como si fuera algo intocable. Eso sí que se puede tocar. El capitalismo no es una ley natural, lleva funcionando poco tiempo. La forma de remunerar los trabajos y de valorar las producciones no son leyes naturales, son convenciones sociales y se deben y se pueden cambiar. Gracias. Muy bien. La plaza se rompe mientras intentamos despedir a Yayo Herrero, quien ha sido y nos ha dado una conferencia excelente, una gran mujer con muchísimo conocimiento. Increíble lo que se vive aquí en la Puerta del Sol estos días. Es increíble ver la gente cómo tiene ganas de trabajar, de debatir juntas, de encontrarse, de compartir.